Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por estar un día más en su casa. Yo me siento muy honrado y privilegiado de poder compartir la palabra esta mañana aquí con todos ustedes. Sí, efectivamente, soy pastor de la iglesia León de Judá en la ciudad de Würzburgo, en Alemania. Tenemos en el próximo mes, no me acuerdo exactamente el día porque ya son muchos años, tenemos 20 años, vamos a cumplir 20 años por allá. La iglesia comenzó en el año 2012 como una pequeña célula y hoy ya tenemos 25 personas de diferentes nacionalidades y bueno, poco a poco vamos creciendo con la ayuda del Señor. Quiero pedirle por favor que sea tan amable de cerrar sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos pueda hablar esta mañana. Cierra sus ojos, hermano, por favor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, mi Dios, por los amigos, por los hermanos en Cristo que se encuentran aquí en este lugar. Y yo quiero rogarte, Señor, que tú me puedas guiar. Señor, aquí está este tema que tú has colocado en mi mente y en mi corazón para compartir con tu pueblo. Y yo quiero suplicarte, mi Dios, que tu Santo Espíritu coloque en mí las palabras exactas y específicas que todos y cada uno de nosotros, los presentes, necesitamos escuchar. Señor, que no sea yo, sino que seas tú hablando a través de mí. Yo te agradezco, Señor, porque yo sé que tu presencia está en este lugar. Y yo sé que esta tarde tú nos vas a hablar y tu palabra va a ser de gran edificación para nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana yo quiero compartir un tema con ustedes que se llama decisiones y consecuencias. Y vamos a ir a un libro muy cortito de la Biblia, que es el libro de Jonás. Ya todos conocemos la historia de Jonás. Lo hemos visto hasta en caricaturas, en diferentes historias. Le hemos leído obviamente en la palabra. Y vamos a enfocarnos un poquito en un aspecto de la vida de este hombre, de este profeta. Y vamos a ver que este hombre tomó decisiones, en su mayoría erradas, que le llevaron a sufrir consecuencias. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Por favor, sean tan amables de acompañarme al libro de Jonás, capítulo 1, y leeremos primeramente los versículos 1 al versículo número 3. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Vamos a leer la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fíjate lo que dice la Biblia. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sabemos que Nínive era una ciudad, o era la ciudad más importante de Asiria, pero también era una ciudad perversa, hermanos, ¿sí? En el mundo antiguo, la ciudad de Nínive y los asirios eran una civilización sangrienta, cruel, era viciosa, hermanos, en cuanto a la maldad, en cuanto a la manera tan terrible que estos hombres y mujeres actuaban, ¿sí? Eran crueles de verdad, más que ninguna otra nación de aquel entonces. Y Jonás era un hombre que había aprendido a odiar a estas personas, a los asirios, y a su vez tenía temor por todas las atrocidades que estos cometían. Ejemplo de ellos despellejaban vivos a sus enemigos, decapitaban a sus enemigos, les amputaban las extremidades, entre otras cosas crueles y terribles que estos hombres hacían.
Obviamente todo esto lo veía Jonás, y él no quería bajo ninguna circunstancia que esta civilización, que esta ciudad pudiera ser salva. Él quería que esta ciudad fuese destruida porque era el gran enemigo de su pueblo. A lo mejor Jonás pudo haber sido testigo de alguna de estas atrocidades. No lo sabemos, es una posibilidad. A lo mejor pudo ser testigo de algunas veces que atacaron su tierra, pudo ser testigo al ver que quizás algunos familiares, algunas amistades fueron atacados por estos hombres, por estos ninivitas. Pero la realidad es que eran hombres despiadados y sangrientos, hermanos. Esa es la realidad. Era un pueblo brutal, era un pueblo impío y era un pueblo pecador. Pero el Señor le da una tarea a Jonás, y eso es lo que vamos a ver. Dios le dice a Jonás: Jonás, yo quiero por favor que vayas a Nínive y adviérteles que si no se arrepienten vendrá un inminente castigo. Pero Jonás no quería hacer eso, hermanos. Jonás no quería que estos hombres recibieran la misericordia de Dios. Jonás no quería que estas personas se arrepintieran. Jonás deseaba en su corazón que esta ciudad fuese destruida por Dios. Jonás sabía que tenía una tarea clara y específica de parte de Dios, pero el problema es que él no quería cumplirla, queridos hermanos. Volvamos a la Biblia, por favor. Regresemos al versículo 3. Estamos en Jonás 1. Volvamos al versículo 3. Fíjate lo que dice la Biblia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien. Tomó una decisión este hombre. ¿Cuál fue la decisión? Huir de la presencia de Dios. ¿Sí? Pero al tomar esa decisión vinieron consecuencias. Lo metió en problemas, hermano. Y tuvo que pagar un precio muy alto por haber tomado una decisión. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Te voy a decir algo. Cuando Dios nos ordena algo a través de su palabra, muchas veces nosotros, así como Jonás, huimos, hermano. Tenemos temor y a veces somos tercos. ¿Sabes por qué? Porque decimos, es que Dios me pide demasiado. Dios me exige demasiado en lo que dice su palabra. Mejor no lo hago. Ahí está el problema. Por eso muchas veces nos metemos en un montón de problemas que Dios no quisiera que pudiéramos vivir, pero por nuestra terquedad vienen los problemas. Y después estamos llorando, clamándole a Dios que tenga misericordia de nosotros, pudiendo haberlo evitado, queridos hermanos. Porque todas las decisiones que tú y yo tomemos van a traer consecuencias. Consecuencias buenas o consecuencias malas. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera consecuencia que vivió este hombre? Vamos a la Biblia. Seguimos en el capítulo 1. Ahora leemos los versículos 4, 5 y 6. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Bueno, consecuencia, primera consecuencia, se formó una gran tempestad. Y lo peor de todo es que no solamente afectó a Jonás, sino por haberle desobedecido a Dios, Jonás puso en peligro a toda la tripulación del barco, hermanos. Es decir, mis decisiones van a traer consecuencias, pero muchas veces
las consecuencias que vengan a mi vida no solamente te van a afectar a ti, van a afectar a tus seres queridos, van a afectar quizás tu entorno laboral, va a afectar quizás a toda tu familia. Por eso debemos, cada uno de nosotros, tener mucho cuidado. Fíjate la actitud de este hombre. Mientras esa tormenta estaba rugiendo a todo lo que daba, Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Estaba desinteresado de la situación. Estos hombres estaban desesperados y el hombre tranquilo, dormido. Aunque estaba huyendo de la presencia de Dios, la conciencia no le estaba molestando, ¿sí? Él sentía que su conciencia estaba limpia, ¿sí? Él sentía que había tomado la mejor decisión. ¿Y qué aprendemos de todo esto, hermanos? Muchas veces en las decisiones que nosotros tomamos, a veces podemos pensar que yo no siento ningún remordimiento de conciencia, yo no me siento culpable de la decisión que yo he tomado, pero no quiere decir o no es una señal de que estamos haciendo bien las cosas. Y te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí, no que yo lo hice, sino que yo lo presencié. Ahí te va. Hace algunos años la iglesia sufrió una división, ¿sí? Vino un hombre que yo conocía desde hace muchos años en el mundo. Después llegó a la iglesia donde yo me congregaba, donde yo nací en el Señor, y comenzó a crecer en el Señor. Y después yo me fui a la ciudad de Wurzburgo, donde está la iglesia, y se quedó en la iglesia, en esa iglesia que les menciono, que es en la ciudad de Nuremberg. Bueno, entonces pasaron unos años y un cierto día llegó a la iglesia este hombre y me dice: mira, yo ya no estoy en la iglesia de Nuremberg, ahora yo soy un evangelista y yo quisiera ver si te puedo ayudar. Como yo lo conocía, dije: bueno, ¿me puedes ayudar con el evangelismo en la calle? Y así comenzamos. Pero en la iglesia había un diácono, un joven que tenía mucho potencial en el Señor, y él tenía muchos deseos de servir a Dios, pero solamente quería servirle aquí en el púlpito. Él lo que quería era predicar, que lo alabaran y le dijeran: eres lo máximo. Pero tenía mucho potencial. Pues bien, llegó la división, ese hombre se llevó a este muchacho, se llevó a otras personas, pasó tiempo, pasaron 2 años, y llega este joven y me dice, el joven que les mencioné, el exdiácono, me dice: pastor, perdóneme por la decisión que tomé, pero le voy a hablar de ministro a ministro, me dice. Caray, porque ahora había sido ungido por este otro hombre, el que había provocado la división, como evangelista. Dice: de ministro a ministro. Le voy a decir, pastor, Dios me ha estado redarguyendo, me ha estado dando duro, así tal cual. Esas son las palabras, hermano. Pero yo sigo adelante con mi ministerio. Con su permiso me retiro. ¿Sí? No tenía ningún tipo de remordimiento de conciencia el hombre. Él pensaba que su decisión estaba bien, a pesar de que Dios le estaba mostrando todo lo contrario, hermanos. Entonces, yo tengo que tener cuidado. Aunque mi conciencia me diga que estoy bien, cuidado. No siempre estamos haciendo las cosas bien. Y eso es lo que estamos viendo en la vida de este hombre, de Jonás. Por eso yo te voy a decir algo, te voy a dar un consejo, hermano. Es importante que antes de que tomes una decisión en tu vida, pídele a Dios, clámale a Dios que te guíe, que a través de su Santo Espíritu te pueda guiar, querido hermano, para ver si lo que tú estás pensando va acorde a la palabra de Dios. Tómalo como un consejo. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad de ser obedientes a la palabra de Dios, porque nuestros pecados, nuestra desobediencia, hermanos, pueden poner en peligro a los que te rodean. Por favor, no te olvides de esto. Acuérdate, la decisión de Jonás puso en peligro no solamente su vida, puso en peligro la vida de los hombres que estaban en ese barco. Por eso, antes de que te vayas a casar,
Si quieres casarte con una persona que no es cristiano, por favor. Muchas veces las personas piensan, no, es que cuando me case con esa persona, se va a volver cristiano. Error. La Biblia dice, no te unas con un yugo desigual. Pero nosotros muchas veces pensamos, no, da igual, es buena gente, no se va a oponer que yo venga a la iglesia. Lo mismo con un negocio, hermano. Si nosotros hacemos negocio con personas que no son honestas, decentes, que son defraudadores fiscales, ¿qué me va a esperar? Y algo muy típico, me voy de la iglesia, ya no aguanto más estar en la iglesia, ya no aguanto más al pastor. El pastor tiene que ser dinámico, tiene que ir para aquí, para allá, correr, terminar empapado de sudor, tiene que hablar en lenguas todo el tiempo. Me voy de la iglesia. Cuidado, hermano. Antes de tomar una decisión, pregúntale a Dios. Si tomamos la decisión de vivir también un cristianismo ligero, si dejamos que nuestro cristianismo sea influenciado por el mundo, si tomamos a la ligera la vida cristiana, entonces nos vamos a meter en problemas. Entonces no tenemos a Dios como nuestra prioridad. Entonces no somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de no sé quién, pero de Cristo no. Pensemos, por favor. Si nos da igual asistir a la iglesia o no ir a la iglesia, entonces el día de mañana, cuando vengan los problemas, hermano, cuando nos estemos lamentando, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros permitimos que nuestros hijos se dejen influenciar por el mundo porque son niños, si los dejamos que estén metidos todo el tiempo en ese celular, viendo videos de YouTube todo el tiempo, jugando, ¿qué esperamos, hermano? Que nuestra futura generación sean, en un futuro cuando sean adultos, hombres y mujeres que le sirven a Dios. Yo no sé yo no sé si ese es el problema aquí en México, pero en Alemania la mayoría de chamaquitos están completamente perdidos en esos celulares, hermano. E incluso chamaquitos que van a la iglesia. ¿Qué esperamos? ¿Qué clase de cristianos van a ser el día de mañana? Ah, pobrecito, no, es que pobrecito, pobrecita, por favor, hermanos. No nos quejemos, el día de mañana nuestra generación futura son perversas. Amén. Segunda consecuencia, Jonás es arrojado al mar. Estamos en Jonás 1, leemos ahora versículo 7 al versículo número 16. Dice la Biblia, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Bien. ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que los tripulantes de este barco echaron suertes para descubrir quién era el culpable. ¿Qué tipo de suertes? Pues no se sabe realmente. Algunos piensan que pudo haber sido alguna especie de dados
o algunos palitos, quizás viendo cuál es el más grande, no lo sé, no se sabe, no se tiene esa información, pero aquí lo importante es que esto les dio resultado. ¿Por qué? Porque ahí también intervino Dios, hermanos, ¿sí? Porque ahí intervino Dios para que Jonás supiera que no podía huir de él, ¿sí? Y él tuvo que dejar de ir en sentido contrario, no le quedó de otra. Jonás estaba claro y él sabía que había desobedecido a Dios y que la tormenta era por su culpa, hermanos. Pero no dijo nada el hombre hasta que los marineros echaron esa suerte y dice la Biblia que la suerte cayó sobre él. ¿Y qué vemos aquí? Uno, no podemos huir de Dios. Dios todo lo sabe, ¿sí? Dos, nuestras decisiones nos pueden meter en tormentas, hermano, ¿sí? A veces decimos, no, es que es una prueba. No, hermano, es que usted tomó una mala decisión y le vino la tormenta, como le pasó a este hombre, porque tomamos decisiones sin consultar a Dios. Y tres, esto es importante, Dios es maravilloso y misericordioso, y Dios puede utilizar hasta nuestros errores para que otros le conozcan. Y vemos el ejemplo de esos marineros, porque viendo que estaban en esa tormenta y temiendo que se iban a morir, no les quedó más que orar y clamar a Dios, e incluso hicieron promesa de servir a Dios, hermanos. Entonces, eso es lo bueno, que de nuestros errores y nuestras cosas malas, Dios también puede mostrarnos su misericordia, ¿sí? Tercera consecuencia, ahí no acabaron las consecuencias. Dice la Biblia que un gran pez se tragó a Jonás. Y ahora nos vamos un poquito más para adelante, en Jonás 1:17. Dice la Biblia, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Seguimos más adelante, Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y vamos más para adelante, versículo 10, Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que las acciones de ese pez o ballena o lo que haya sido, hermanos, eran controladas por Dios, ¿sí? Ahí vemos la soberanía de Dios. Él le ordenó a ese pez: mira, te lo vas a tragar, no te lo vas a comer, ¿sí? Yo te voy a decir dónde lo vas a vomitar. Usted sabe, yo me acuerdo en mi infancia que llegué a ver una caricatura muy bonita, la primera vez que supe de Jonás, muy bonita, se ve una caricatura, una ballenita muy sonriente que abre la boca y sale Jonás sonriendo y camina y se va tranquilo a cumplir su propósito, el propósito que Dios le había mandado a hacer. Pero la realidad y lo que dice la Biblia es que lo vomitó la ballena. Imagínate nada más lo que pasó a este hombre, estando 3 días, 3 noches adentro de ese pez. Imagínate la peste que ve ahí, completamente oscuras. Después llega este pez y lo vomita, es decir, salió rodando, hermano, lleno de algas, apestando a pez. Imagínate cómo quedó. No fue nada agradable, pero todo fue por causa de sus decisiones. Pero aquí lo que vemos en la Biblia es que este hombre estaba agradecido, pues, de no haberse ahogado. Le dio gracias a Dios. Y ojo, él estaba vivo, pero no se lo merecía, siendo claros. ¿Qué aprendemos también de esto? Aprendemos lo siguiente: cuando sepas que Dios quiere que tú hagas algo, no huyas, ¿sí? Y no te detengas. Quizás Dios no te va a detener como lo hizo con Jonás, ¿sí? Dios usó a esta ballena o este pez, lo que sea, tiburón, no sé qué sea. Dios lo usó para detenerlo y para llevárselo a cumplir el propósito que Dios le había mandado a hacer. Pero no quiere decir que yo voy a estar, bueno, yo voy a hacer las cosas mal, yo voy a huir, al cabo Dios me va a mandar una ballena para que me lleve de regreso al camino correcto. No, ten cuidado, hermano. Dios puede usar a una persona
simple, algún hermano en Cristo, Dios puede usar al pastor o a quien sea, y te puede decir, oye, ten cuidado con la decisión que vas a tomar, ten cuidado que puede ser una trampa del diablo, pero es tu decisión, hermano, ¿sí? Ten cuidado, hermano. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. No olvidemos tampoco que Jonás siguió odiando la misión divina. Aunque ya no le quedaba de otra y dijo, me voy a someter a la misión que Dios me mandó a hacer, él seguía odiando lo que iba a hacer, ¿sí? Pero aquí lo que quiero que tomemos en cuenta es eso, hermano. Ten cuidado. Muchas veces Dios puede permitir que nos estrellemos en la pared. Yo lo he visto, hermano. Yo he visto casos de personas, hermanos en Cristo, que van directitos a meterse a la boca del lobo, pero no hacen caso. En cierta ocasión, no hace mucho tiempo, yo le dije a una hermana que cierto día llegó a la casa y me dijo, mira, yo me voy de la iglesia. Ah, sí, ¿y a dónde vas? Me voy a la iglesia del hombre que dividió la iglesia, la iglesia donde yo pastoreo. Se iba a ir a esa iglesia, hermano. Entonces yo le dije, ten cuidado, hermana, que esa puede ser una trampa de Satanás, ten mucho cuidado. Han pasado 2 años y hace poco volví a ver a esta hermana. Está destrozada, está en los huesos la pobre mujer. Su familia es un desastre. ¿Por qué? Porque tomó una decisión errada sin consultar a Dios. Quizás esperando que llegara la ballena a que se la tragase y la regresase al camino, y nunca llegó. Entonces, hermano, no esperes que si quieres tomar una decisión equivocada sin consultar a Dios, no esperes que Dios mande la ballena para que te traiga de regreso al camino correcto, ¿sí? Ten mucho cuidado, querido hermano, querida hermana, ¿sí? Seguimos. Ahora vamos con Nínive. Al contrario de Jonás, Nínive tomó otro tipo de decisiones. Nínive, esta ciudad, los habitantes de esta ciudad se arrepintieron. Vamos más para adelante, estamos en Jonás 2, ahora nos vamos al capítulo 3. Jonás 3, versículos 1 al 5, dice la Biblia, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios. Se arrepintieron, hermanos. Pero en cuanto a Jonás, Dios le dio otra oportunidad. ¿Qué vemos con esta situación? Quizás has caído, quizás has desobedecido, pero Dios te puede dar otra oportunidad, así como se la dio a Jonás. Y mira a esta ciudad, a estos hombres tan malos, hermano, Dios les dio la oportunidad para que se arrepintieran. Y estos hombres creyeron a Dios, dice la Biblia. Ahí está la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios también tú y yo lo podemos tener. El rey dio un mandato, es decir, tomó la decisión correcta, hermanos. Jonás 3, 7 al 9. Dice la Biblia, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Wow. ¿Qué vemos aquí, hermanos? A pesar de la terrible crueldad, de la maldad de estos hombres, como ya hablamos en el principio, que decapitaban a sus enemigos, que despellejaban vivos a las personas, que los amputaban sus extremidades, hermanos, terribles estas personas, fueron receptivos al mensaje de parte de Dios. ¿Sabes una cosa? El mensaje de Dios siempre busca el arrepentimiento primeramente. Busca también la reconciliación, ¿sí? Antes de que venga la destrucción, Dios lo que quiere
es que la gente se arrepienta. Y tienes el ejemplo de Israel. ¿Cuántos años, siglos, profeta tras profeta, proclamando a Israel que se arrepintieran, que si se arrepentían, Dios los iba a perdonar, Dios los iba a restaurar como nación? Y pasado el tiempo, y llegó un profeta, y llegó otro profeta, y los mataban, y seguían sirviendo a los Baales. Pero aquí vemos esto, que es muy importante. Lo que Dios busca es el arrepentimiento, y que la gente se pueda reconciliar. Y hoy, que la gente se pueda reconciliar con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el arrepentimiento de Nínive hizo posible que se manifestara la misericordia de Dios, hermanos. Entonces vemos que lo contrario a Jonás, estos ninivitas tomaron la decisión correcta y por ende Dios tuvo misericordia de ellos. Seguimos en Jonás. Ahora leemos 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. ¿Ven? Lo que Dios buscara es que estos hombres se arrepintieran, que estos hombres buscaran de Dios. El arrepentimiento fue genuino, aunque desafortunadamente fue temporal. Más tarde, hermanos, en el año 612 a.C., la ciudad fue destruida y nunca más recuperó su importancia anterior. Pero aquí lo importante es que en este momento, en ese tiempo de Jonás, se arrepintieron de verdad y de corazón. Y como lo hicieron de verdad y de corazón, sus acciones fueron aceptadas con agrado por parte de Dios. Dios los perdonó, justo lo opuesto a lo que Jonás quería. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios siempre está dispuesto a mostrar compasión y misericordia a cualquiera que le busque de corazón. Y continuamos. Vemos que todo esto no le gustó a Jonás, hermanos. Ahora nos vamos al capítulo 4. Leemos versículos 1 al 4. Jonás siguió con ira, fíjate, dice la Biblia, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Ese enojo que tenía Jonás era como un fuego que le estaba ardiendo. Y aquí claramente se ve lo que había en el corazón de Jonás. Reconoce el motivo por el cual intentó huir de la presencia de Dios, que era que Dios iba a tener misericordia de esa nación si ellos se arrepentían, hermanos. Él no quería que los asirios tuvieran o gozaran la misericordia de Dios, y él tampoco quería ser el mensajero de Dios hacia esa ciudad llena de crueldad. Ahora, ¿ves que Dios es bueno? Con esa actitud, hermano, esa actitud retadora de parte de Jonás, con esa ira desafiante de parte de Jonás, Dios lo pudo haber destruido. Dios no necesitaba a Jonás. Dios pudo haber enviado a otro profeta sin ningún problema, pero Dios es misericordioso, y lo que Dios quería era enseñarle una valiosa lección, y esa lección también hoy Dios nos la quiere enseñar a nosotros. Y es muy sencillo, ya lo hemos visto, pero lo voy a recapitular. Primera lección que le enseñó a Jonás y que nos enseña a ti y a mí. 1, no podemos huir de Dios, ¿sí? Número 2, Dios contesta la oración de los que le invocan de corazón. Y lo vemos con 3 ejemplos. El primer ejemplo es los marineros. ¿Se acuerdan de los marineros? Cuando imploraron la misericordia de Dios, Dios tuvo misericordia y los salvó, no permitió que se murieran. Después vemos que Dios mismo salvó a Jonás cuando oró adentro del pez, cuando estuvo esos 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Dios escuchó su oración y lo salvó. Y tercero, Dios salvó a los ninivitas cuando aceptaron el mensaje de Jonás. ¿Y qué más aprendemos de esto?
que Dios siempre hace que se cumpla su voluntad, hermanos. ¿Sí? No hay nada que pueda impedir que se cumpla la voluntad de Dios. Y vemos también que Dios desea que todos se vuelvan a Él. Y hoy, que las personas se vuelvan a Él a través de Cristo, para que la gente se pueda salvar. Porque Dios es misericordioso, hermanos. Y la última, mis decisiones, hermano, van a traer consecuencias. ¿Sí? Si yo decido con la sabiduría de Dios y su guía, y obviamente su palabra, así tomo mi decisión, me va a ir bien. Pero si yo tomo mi decisión sin consultar a Dios, entonces probablemente me pueda meter en problemas, así como los vivió Jonás. Entonces, hermano, les invito a que mediten en esta palabra y que seamos sabios y siempre, hermanos, consultemos a Dios. Pongamos a Dios siempre en primer lugar de nuestra vida y en especial en ese momento importante cuando vayas a tomar una decisión. Siempre, por favor, pídele la guía a nuestro Dios. Amén. Todo lo que quería compartir con ustedes. Les pido que oremos, por favor. Señor, te agradecemos por esta maravillosa mañana, Señor. Gracias, mi Dios, por la palabra que me has permitido compartir con tu pueblo. Yo te quiero pedir que tú nos puedas ayudar a meditar en esta, Señor, y que a partir de este día, mi Dios, podamos darte cabida en cada área de nuestra vida. Pero hoy quiero pedirte en especial en el momento en el cual tengamos que tomar una decisión importante, Señor, que podamos en base a esta palabra, Señor, siempre consultarte, siempre pedirte sabiduría, siempre pedir tu guía, Señor, siempre consultar tu palabra, Señor, para poder saber qué es lo que me conviene hacer, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y quiero orar, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, Señor. Yo no los conozco, pero tú sí los conoces. Quizás hay algún hermano o alguna hermana que quiere tomar una decisión importante, que está dudando, que no sabe qué hacer, que tú le puedas guiar, Señor. Que pueda poner su mirada en ti y tú le puedas guiar, Señor, y que tú le ayudes para que tome la mejor decisión, Señor, y no pueda pagar después consecuencias como las pagó este hombre llamado Jonás, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie. Y sabemos de la necesidad que tenemos de Dios. Todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren más estar en Cristo? ¿Cuántos quieren seguir en el camino de Dios? Y tomar buenas decisiones. Bueno, porque ejemplo tenemos en las Escrituras de a dónde nos llevan nuestras malas acciones, decisiones, que siempre igual nos equivocamos. Pero sabemos que Dios está en medio de todo, de nuestras malas decisiones, de las buenas, y siempre hay que volver a Cristo y hacer lo que Él nos pide. Le exaltamos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él ha sido fiel por siempre. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Perdona todo mi pecado, perdona toda mi
más de su presencia, más de su gracia, más de su misericordia. Decimos que queremos más de Él, pero también podemos decir, Señor, yo te ofrezco más de mí cada día. Amén. Salude por ahí a la persona que está en su entorno. Estamos despedidos, ya saben las actividades y hay que estar pendientes para asistir y bueno, también en donde estemos, ser luz en medio de las tinieblas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.